profesor Moretti es profesor en filosofía y doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es el investigador principal de CONICET. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y de la Asociación Filosófica Argentina, y es profesor titular de Lógica y Filosofía del Lenguaje en la Universidad de Buenos Aires. Nos va a presentar su conferencia plenaria, Lenguaje, Lógica, Realidad. ¿Esta distancia está bien? Intentemos, perdón, hago un anuncio adicional. Los auxiliares, perdón, les recuerdo, los auxiliares que nos están ayudando con camisa negra estarán repartiendo los papelitos para las preguntas durante toda la conferencia. Solo levanten su mano, se acercará un auxiliar a darles el papelito para que ustedes escriban la pregunta, así que pueden hacerlo durante toda la conferencia. Y ahora sí, intentemos, por favor. ¿Se oye mi voz? Sí. ¿Más fuerte? No, más fuerte. Bueno, comienzo entonces por agradecer el honor de la invitación de la Sociedad Colombiana de Filosofía para participar de este magnífico congreso. También la acogida de la Universidad del Norte, que me ha parecido a tono con la magnificencia de la organización del congreso, así que agradezco ambas cosas. Bueno, en especial quisiera agradecer la sobria cordialidad del profesor Carlos Cardona, que se ha comunicado por correo electrónico conmigo muchas veces para orientarme en la dirección correcta. No lo logró del todo, pero hizo grandes esfuerzos. Y también voy a agradecer a Carlos, el otro Carlos, por su moderación de esta mesa, que significa tolerar mis dubitaciones. Quisiera hacer una aclaración general. Yo, dado el rótulo que figura debajo de mi nombre en el Congreso, es probable que algunas personas esperen una exposición de la índole que tienen las exposiciones analíticas según el paradigma actual. Si esperaban algo nítidamente así, están amablemente invitados a olvidarme y hacer una cosa mejor. De hecho, yo no quisiera que se juzgase la filosofía analítica actual de la Argentina en términos de mi charla de hoy. Si hubiese que representar el paradigma actual de la filosofía analítica en la Argentina, habría que haber invitado a otras personas, pero lamentablemente hay inconvenientes porque algunas, un poco mayores que yo, pero no lo suficiente, bueno, recibieron ese impulso que a veces tiene la muerte por llegar temprano y no pueden ocupar este lugar que merecerían más. También lo merecerían algunos más jóvenes, pero ellos disfrutan todavía del beneficio de no tener una inmerecida autoridad institucional. Ya se les va a terminar y ocuparán este lugar, que podrían haber ocupado mejor que yo hoy. De todos modos, lo que voy a decir sí espero esté inserto en la amplia tradición analítica, que no es lo mismo que el paradigma de la filosofía analítica actual. Si afortunada o desafortunadamente puede ser motivo de otra charla. Bueno, lo que quiero ofrecer entonces es un panorama que espero sea breve de un panorama sesgado y espero breve de lo que yo he podido ver en las grandes líneas de la filosofía analítica que a mí me interesa,
en relación con una vieja pregunta vinculada con la conexión entre el pensamiento y la realidad. Ese recorrido es el que quisiera brevemente transmitirles hoy. Lo voy a hacer, soy incapaz de leer totalmente lo que aquí está escrito, entonces voy a tratar de parafrasear en la medida de lo posible, porque además responde más a mi modalidad filosófica, que es dialógica, así que estoy muy inhibido en circunstancias como esta. Voy a dividir la exposición cuasi dogmática, en algún punto provocativa para los analíticos y muy discutible, en 4 secciones. En la primera quisiera enunciar lo que creo es la relación que importa entre el lenguaje y la lógica, los dos primeros términos del título de la charla, y luego, sobre esa base, quisiera hacer algún comentario ulterior, repartido en 2 o 3 secciones que expondré brevemente. Voy a ser cuasi dogmático, no porque no tenga argumentos, sino porque no los tengo buenos. Entonces los voy a suprimir y espero las observaciones críticas y preguntas que lleguen para que, si no hay más remedio, los confiese y entonces se muestre claramente mi debilidad. La conexión entre lenguaje y lógica que quiero destacar la puedo presentar en una serie de afirmaciones, todas las cuales pueden merecer críticas. La primera empieza así. Les recuerdo que quiero estar dentro de la amplia tradición analítica. Entonces, lo primero que voy a decir es que desde ese ángulo uno puede mirar el lenguaje bajo 2 aspectos, 2 enfoques que voy a llamar la visión natural y, si me permiten, la visión cartesiana. En la visión natural, dice mi primera tesis, el lenguaje es un ente del mundo en un sentido que puedo especificar después, pero es además una abstracción a partir de la práctica del hablarse acerca de entes. El lenguaje es entonces aquí una abstracción a partir de una práctica. Lo que quiero decir es que desde este punto de vista, la lógica es la identificación de rasgos constitutivos de ese lenguaje. Esto desde la visión natural. La misma observación acerca de la lógica como constituyendo el lenguaje se obtiene desde otra visión, también representada en la tradición analítica que llamo la visión cartesiana, y que podría resumir en la siguiente posición. Hablamos. Estoy hablando, por tanto tengo un lenguaje. Tener un lenguaje requiere reconocer, identificar y reidentificar entes, oraciones, palabras. Tener un lenguaje es entonces también reconocer objetos. Y con poco que uno agregue aquí de hacer falta, algo parecido al viejo argumento wittgensteiniano del lenguaje privado, resurgido aproximadamente en conceptos más recientes como el de triangulación davidsoniana, en cuanto uno acompaña esta visión cartesiana que reconoce
simplemente como comienzo el estar hablando, ya llegan los entes, su identificación y reidentificación, y a continuación, con ayuda de Wittgenstein y de Davidson, llegan los entes extralingüísticos también. En ambos casos, estas dos visiones requieren ver lo que quiero llamar lógica como la determinación de los aspectos constitutivos del lenguaje. En particular, y podría dar algún detalle sobre esto, de ambas visiones, el hablar remite a una comunidad de hablantes acerca de cosas, entes. Voy a utilizar esta expresión por el momento quiere decir el próximo año, como intercambiables. 3. Nuestro hablar implica restricciones en la formación de conjuntos de creencias y propósitos lingüísticamente caracterizables. Esto es esencial. Hablar impone restricciones en la conducta lingüística. La manifestación más visible de estas restricciones está en las evaluaciones intersubjetivas de la corrección de lo dicho. No hay lenguaje sin evaluación de usos correctos, y eso significa que hay restricciones en lo que se puede decir. Creo que la idea de corrección deductiva, esencial para la lógica, es fundamentalmente la idea asociada con la existencia de estas restricciones que constituyen la posibilidad del lenguaje, que constituyen el lenguaje y constituyen entonces la práctica de hablar. Este hablar, estructurado por las restricciones, que es un hablar acerca de entes, estructura también los entes de que se habla. Y hay entonces dos estructuras vinculadas con la comprensión cartesiana o natural del lenguaje: la estructura del discurso y la estructura de la realidad. Esto es entonces lo que se deriva necesariamente de la comprensión de los conceptos de hablar, y resumo esta derivación en la presencia de la idea de estructura del discurso y estructura de la realidad desde ambas perspectivas. La cuestión es entonces, la que da lugar al título, aquí, ¿cuál es el vínculo entre ambas estructuras? Lo primero, lo que la tradición analítica sugiere, es que empecemos por pensar la estructura del discurso. El lenguaje, como abstracción de la práctica de hablar, determina y es determinado por relaciones necesarias entre proposiciones. Estas relaciones es la que propongo llamar relaciones deductivas. No es que tenga una lógica antes y le imponga una relación de deducción. Veo la conexión necesaria entre proposiciones y quiero llamar a eso consecuencia deductiva. Las expresiones lógicas son simplemente modos lingüísticos de expresar tipos de interrelación proposicional y en el origen tipos de restricciones en el habla, de expresar tipos de interrelación proposicional característicos de los discursos, al menos de los discursos con intenciones cognitivas, que son los discursos de que voy a ocuparme principalmente al hilo de la idea de
la búsqueda de la relación entre la estructura de la realidad, generalmente vinculada con los usos cognitivos del lenguaje. Entonces, quiero pensar primariamente en ellos. Entonces, las expresiones lingüísticas son solamente modos en que el lenguaje introduce las restricciones del habla dadas conceptualmente de modo independiente de la existencia de palabras lógicas. Bueno, las expresiones lógicas, con las expresiones lógicas me refiero inicialmente a las habitualmente reconocidas como tales. Voy a correr esto, tengo mi problemita de... tengo que mirar hacia la derecha. Está bien. Las expresiones lógicas entonces son el tema inicial de lo que llamamos teorías lógicas. Una teoría lógica es esencialmente una teoría de la consecuencia deductiva, que quiero entender entonces como una teoría de las restricciones constitutivas del hablarnos acerca de objetos. Cuando se desarrolla la teoría lógica, esta idea central de conexión necesaria entre proposiciones, resumida en el concepto de consecuencia deductiva, presenta tres rasgos habituales en toda la tradición de la teoría lógica, no solamente la tradición analítica, o no solamente la tradición que la historia reciente adjudica al rótulo filosofía analítica, que fue inventada por Aristóteles, pero dejemos eso para otro. Los rasgos principales de esta teoría, los rasgos que esta teoría principalmente adjudica a la idea de consecuencia deductiva, son la normatividad, y esto está conectado con las evaluaciones de corrección o incorrección del uso del lenguaje, que estoy diciendo son independientes de la existencia de palabras lógicas y del concepto de consecuencia. No hace falta tener eso en el lenguaje. La idea de consecuencia deductiva, entonces, es la idea de una relación normativa. La idea de una conexión necesaria. Y, en tercer lugar, la idea de una conexión formal. Esto está asociado desde siempre al concepto de consecuencia deductiva. Resumo entonces, punto 7, la estructura lógica es constitutiva de un lenguaje, al menos de un lenguaje en el que pueden aparecer nuestras preguntas, creencias y propósitos característicos del conocimiento y la filosofía. El lenguaje que permite las preguntas filosóficas está constituido por una lógica. Voy a decir la lógica, o quizá por simplicidad o por carga defectuosa. En ningún momento estoy sugiriendo que exista algo como una lógica. Digo que una estructura lógica es constitutiva de un lenguaje. Ocho. La llamada filosofía analítica, vinculada con uno de los giros lingüísticos. En esto voy a seguir la postura de Dummett. Es, a los efectos del tema de esta conversación, bueno, de este monólogo por ahora, la filosofía analítica es entonces la transformación del problema de la relación entre el pensamiento y la realidad en el problema de la relación entre el lenguaje y la realidad. La relación en general entre el lenguaje y la realidad está centrada, siempre dentro de esta tradición, en dos conceptos recurrentes, el de referencia y el de verdad. La conexión entonces, lenguaje-realidad, requiere, para ser pensada, según esta tradición, según buena parte de esta tradición, los conceptos de referencia y verdad.
Por lo dicho antes, dentro de este enfoque, la estructura esencial de cualquier lenguaje es una estructura lógica. La cuestión entonces del vínculo entre el discurso, el lenguaje y la realidad se puede explicitar, se puede ofrecer del siguiente modo. ¿Es posible explicitar la estructura lógica, es decir, la estructura fundamental del lenguaje, a partir de la mera consideración de la estructura de la interacción lingüística, dando pie a la formación de una especie de no realismo, según el cual la estructura presunta del mundo es algo sobre lo que la estructura del lenguaje no dice nada, ni siquiera ofrece una guía para su determinación? Es posible entonces pensar la estructura del discurso, que es ahora la estructura lógica, meramente por consideración de la práctica de hablarnos? ¿O acaso se requiere, para explicitar esta estructura, considerar algo como la estructura de la realidad? Y en ese caso, habrá que pensar esa estructura de manera independiente de la estructura del discurso, dando lugar a un realismo típico. O habrá que conceder que al menos algunos aspectos de esa estructura real están cooriginados con aspectos de la estructura del discurso. Esto es lo que me atrevo a llamar una puerta abierta hacia un kantismo mínimo. Punto 10. Algo que la teoría lógica es, esto es, nuestra mejor reflexión sobre la idea de consecuencia deductiva, es decir, sobre la idea de las conexiones necesarias que hacen posible hablar. Nuestra teoría lógica actual implica la existencia de verdades lógicas, sean estas constituyentes de un tipo especial de verdad, o sean algo llamado verdad lógica sin querer atribuir la idea de verdad especial a ciertas proposiciones, sino a la manera de un rótulo global que no discrimina entre el sustantivo verdad y el adjetivo lógica. ¿Es la verdad lógica un tipo de verdad o es otra cosa? Esa cuestión será lateral en lo que voy a decir. Simplemente lo que constato es la teoría lógica tal como se presenta en los últimos 200 años, es una teoría que construye la idea de verdad lógica. Un primer camino para pensar entonces la estructura necesaria del hablar, bajo la forma de la consecuencia deductiva, según la teoría lógica actual, es pensar la idea de verdad lógica y, como lo que importa es el vínculo entre las estructuras lingüísticas y las estructuras presuntamente reales, a lo que viene a dar esta concatenación de reformulaciones es la pregunta de si se puede comprender la idea de verdad lógica simplemente en términos del intercambio de los hablantes, o se requiere, para entender la idea de verdad lógica que surge de la teoría lógica, que es nuestra mejor comprensión de las condiciones necesarias constitutivas del lenguaje, o es necesario entonces, para entender la idea de verdad lógica, recurrir a la estructura de la realidad. Entonces, la primera cuestión es acerca del concepto de verdad lógica, esto es, ¿cómo habrá que entender esta idea?
que actúa en este momento como representando la cuestión del nexo entre discurso y realidad. Tengo que hacer en este punto una mención a la estructura de la teoría lógica tal como creo puede entenderse. Bueno, dije que iba a ser provocativo. Lo que creo es tal como debe entenderse la teoría lógica actual. En el núcleo de la teoría lógica actual están los sistemas de lógica. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entender qué es eso. Los sistemas de lógica son construcciones teóricas que se presentan en un doble aspecto, sintáctico y semántico. Un sistema de lógica incluye reglas puramente sintácticas, de generación de estructuras sintácticas y de transformación de estructuras sintácticas en otras. Cuando Chomsky estudió lógica en la facultad, aprendió esto y luego se hizo famoso en lingüística, usando esta idea. Bueno, eso es otro tema. Creo que las reglas de formación y transformación de estructuras sintácticas oracionales son la representación en los sistemas lógicos, que son el núcleo de la teoría lógica. Hay dos cosas distintas. Los sistemas de lógica son parte de la teoría lógica, pero son parte nuclear. Estas reglas sintácticamente definidas son la representación de la interacción lingüística entre los hablantes. Son el primer paso de la elisión del sujeto en la construcción de sistemas de lógica. La idea del hablante queda subsumida en la sintaxis del sistema de lógica. Las reglas de formación y transformación de estructuras sintácticas son representativas de las restricciones en la construcción de oraciones y proposiciones y de las restricciones que estatuyen qué puede decirse y qué no a partir de lo que ya se ha dicho. El destilado de esos fenómenos lingüísticos en los sistemas de lógica está en la estructura sintáctica que constituye el sistema. Me gustaría mencionar que ya en los comienzos, los años 20 y 30, uno de los clásicos representantes de la filosofía analítica, Carnap, había advertido la obvia participación constituyente de los discursos de los hablantes. Él fue el primero que, advirtiendo esto, en su operación práctica de construcción teórica, transformó ese papel protagónico en papel sintáctico. Luego estuvieron los alumnos y los alumnos de los alumnos, y esto se olvidó. El propio Carnap reconstruyó el sujeto, lo hizo aparecer en la elaboración de sus sistemas formales en los años 50, pero ya era demasiado viejo y había un estudiante más importante que él tenía autoridad académica y seguramente lo habrían invitado, que no quiso oír, me refiero a Quine. Bueno, entonces, el primer paso de la construcción de un sistema es la estructuración de un modelo sintáctico del hablar que resume, que solo se justifica filosóficamente si se piensa como resumiendo la práctica restrictiva del hablar concreto. Si no, es un sistema matemático.
El segundo aspecto de la construcción de un sistema formal es semántico, porque hay aquí la idea de que lo que se hace cuando se infiere con necesidad y normativamente, lo que se hace al hacer eso depende de la referencia y la verdad. Y entonces, la construcción de un sistema formal, de un sistema lógico, tiene un segundo capítulo que reconstruye la presunta conexión del lenguaje con la realidad bajo la forma de cierta caracterización de la idea de referencia y de verdad. Una vez más, esta caracterización de referencia y verdad, en la que no voy a entrar aquí, elide otra vez al sujeto que es el que construye oraciones y transforma la cuestión de la que depende la credibilidad de la estructura semántica de un sistema formal, la transforma en una cuestión acerca de proposiciones abstractas. Esto es, podría especificarlo mejor, el núcleo de la teoría lógica. Esto es un sistema de lógica. La teoría lógica consiste en la construcción y fundamentación de estos sistemas. La teoría es el esfuerzo reflexivo por convencerlo a uno de que este constructo abstracto es un modelo correcto de las restricciones del discurso con pretensiones cognitivas. Lo que tenemos aquí entonces es el modo en que la teoría lógica piensa la consecuencia deductiva y según este enfoque, el modo en que está pensando las restricciones constitutivas del hablar acerca de entes, ese modo tiene esta característica. En la construcción y fundamentación se alude en lo que llamo la teoría lógica, se alude a la participación, se requiere hablar de la participación del sujeto, pero el sistema no representa de modo directo el sujeto, donde digo sujeto, por la reflexión anterior hay que leer la intersubjetividad. El sistema, en concreto, representa esa intersubjetividad en términos básicamente sintácticos y semánticos. Lo que estoy diciendo es la fundamentación de los sistemas de lógica, es decir, la fundamentación de esa sintaxis y semántica, requiere pensar la intersubjetividad. El sujeto elidido del sistema reaparece en la fundamentación teórica lógica del sistema. Bueno, pero ahora lo que tenemos en una teoría lógica, en un sistema dado por una teoría, es una estructura puramente sintáctica que representa el habla pura, los intercambios de los hablantes, independientemente de aquello acerca de lo cual se está hablando. Es decir, el aspecto sintáctico representa la posibilidad de pensar la constitución del lenguaje en términos puramente de habla, sin recurso a referencia y verdad. Por otra parte, el segundo aspecto del sistema, el aspecto semántico, es el que solicita el recurso a la estructura de la realidad para explicar las restricciones constitutivas del hablar. Lo que me interesa indagar en la segunda sección es si acaso es posible construir
la idea de verdad lógica, que es el decantado en que quiero fijarme ahora, de la teoría lógica. La teoría lógica que da verdades lógicas a partir del uso y la fundamentación de estos sistemas. La pregunta es, ¿podrá dar la noción de verdad lógica solo en términos sintácticos? ¿Podrá darlo solo en términos semánticos? Y eso es entonces una primera manera de considerar la posibilidad de dependencia o independencia entre ambas estructuras en general. Ahora, bajo la vestidura de una cuestión puramente lógica. En el sentido de lógica que se asocia en el imaginario de muchos de nosotros, se asocia con el positivismo, la rigidez, la inflexibilidad y en un paso más, la estupidez, ¿no? Estoy tratando de desligar el nexo pernicioso, alentado por ciertas corrientes presentes de matematización de la lógica, el nexo pernicioso entre la teoría lógica, tal como creo que hay que entenderla, que es como dije recién, de una corriente filosófica especial que utilizó alguna lógica en algún momento y luego fue vituperada. Sin duda que utilizaron la lógica los positivistas lógicos, pero de ese modo imperial en el que luego logran que toda lógica se asocie al conjunto de otras creencias con las que ellos las utilizaron, como si uno asociara la idea de artefacto para navegar con las construcciones navieras de los vikingos insertas en un contexto de propósitos generales de piratería y destrucción. La idea de artefacto para navegar es más que los navíos veloces para